Y cuando salgo, era las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez de paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador y con la paella! ¡Ay, el cocinero! No vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 ¡Ay!